Feliz tarde, hoy 1 de marzo, para presentarnos, porque me incluyo dentro de este proceso innovador que tenemos dentro del grupo, de mes a mes presentar las metas que tenemos para, bueno, en este caso el mes de marzo. Tenemos la operación de marzo, tu manual de éxito, que la idea pues es compartir un poco lo que estamos visualizando para lograr con éxito, valga la redundancia, este mes. Como yo les comentaba ayer, mi meta personal, ¿verdad? O mis metas personales, la primera es fallar. Y como le explicaba, de repente fallar porque si es algo negativo, bueno, fallar porque lo he intentado, pero obviamente no me quiero enfocar allí, no me quiero enfocar en el fallo, sino me quiero enfocar en el esfuerzo que voy a hacer, en el trabajo y, por supuesto, mantenerme en línea activa y que ustedes tengan todo, no la motivación, sino como una estructura que podamos ir construyendo y solidificando, porque mi meta no solamente es que estemos nosotras y las que tenemos debajo, sino muchísimas más. Entonces comenzamos por aquí, que nuestro cuerpo es nuestro primer negocio. ¿Okay? ¿Cómo es esto? Bueno, como siempre lo hemos comentado y también para nuestras personas que van entrando al negocio, que parte de lo que nosotros mostramos terminamos siendo producto del producto y que la experiencia es lo que vende. En este caso voy a pasar muy rápido esta lámina porque me quiero concentrar en otras que son mucho más puntuales con respecto a las actividades que tenemos que hacer, pero no quiero dejar sobre la mesa esto, sino que nosotros tenemos que pensar en una postura, es decir, tener energía y enfoque en buscar ser atrayentes, en buscar de ser atractivas, en buscar de ser, que generemos confianza y autoridad sobre lo que estamos haciendo. ¿Okay? No solamente para inspirarnos a nosotros, sino inspirar a las demás personas que nos están viendo. Filosofía, tenemos que tener una filosofía, como lo dije, ser producto del producto, pero más allá de porque nosotras necesitamos promocionar algo para vender, es porque genuinamente queremos vernos y sentirnos bien. Y bueno, esto lo vamos logrando paso a paso, tampoco es de un día para otro, porque bueno, todo es un proceso. Y finalmente, al adoptar una postura y una filosofía, va a resultar de manera natural que vamos a tener presencia que vende. Entonces, esto, por supuesto, que teniendo en cuenta las actividades, las llamadas, la participación en otras actividades, aunque sean online, y también nuestras propias actividades que estamos organizando. Entonces, eso es importantísimo por allí y el apoyo de todos. Esta declaración del poder ya lo vamos a ver un poquito más adelante. El mapa de los 90 días, aunque se ve complejo, realmente lo que nos invita es a tener una estructura, ¿ok? Y después cuando vamos avanzando en esa estructura nos vamos a ir dando cuenta que realmente esa estructura se convierte en hábito. Y los hábitos llega un momento en que los hacemos casi que sin pensar. Entonces, teníamos, y ayer lo estábamos conversando, nuestra base siempre va a ser tener la meta, tener el enfoque de crecer nuestra lista de prospectos de 100 personas. 100 personas es un número que realmente es eso, solamente un número, porque a la larga, y en la medida que vayamos ejercitando esto, se va a convertir en mucho más de 100 personas. ¿Okay? Entonces, esa parte puntual tenemos que tenerla como meta para este mes. O sea, el mínimo son 60, porque ya estuvimos como que con una estructura de 2 por día, que ya lo vamos a ver dentro de un ratico, pero nuestra misión es tener 100, ¿ok? Pero menos de 60, no. Entonces tenemos luego la habilidad que tenemos que desarrollar, aprender la invitación efectiva, también es un proceso, pero yo les comentaba algo en el grupo hace ratico de una presentación que acabo de ver de la primera llamada del mes en el Fan Team, y la chica que estaba presentando, la directora que estaba presentando, ella decía algo que a mí me llamó la atención y dice, no hago presentaciones porque tengo invitados. Tengo invitados porque hago presentaciones, y entonces me hizo como que clic. Yo dije, claro, a veces nosotros dejamos de hacer las cosas porque no tenemos gente, pero es que la gente va a llegar cuando comenzamos a hacer las cosas. Entonces eso creo que va a marcar, esa frase va a marcar mi mes definitivamente. Entonces esa habilidad la vamos a ir desarrollando en el hacer. Igualmente el ritmo, 3 presentaciones por semana se ve como que una cosa muy grande, pero realmente cuando hablo de presentaciones, en este caso en particular o en esta primera ruta que tenemos del mes de marzo, lo que quiero decir es como toques con las personas, ¿ok? Toques sobre la marca, sobre el negocio con las personas. Entonces, mínimo 3 por semana. Parece un número grande cuando no estamos acostumbrados, pero yo considero que muy pronto vamos a lograr que realmente sean muchísimas más. Y el resultado de esta estructura es lograr afiliar 2 personas mínimo cada 15 días, es decir, 4 al mes. A nosotros siempre nos están sugiriendo que sean cinco al mes, pero bueno, en este proceso de aprendizaje vamos a ponernos como una meta un poquito más intermedia. Y la cultura es mantenernos siempre educados, ¿okay? Y por eso nosotras vamos a hacer también todo el esfuerzo posible por ir conectando los links de las llamadas y de las capacitaciones en el grupo. Eso es fundamental.
Bueno, Michelle, si por ahí me estás escuchando y quieres comentar o agregar algo que creas que se me haya pasado, lo puedes hacer. Ok, entonces, por acá estamos hablando también del sistema de los 4 bloques, tu ritmo diario. Yo les voy a dejar también en el grupo un PDF con un checklist donde tenemos todas estas tareas. ¿Por qué? Porque la idea es que vayamos llevando esta estructura, que ahorita es un proceso de aprendizaje, a convertirlo en un hábito. Yo soy la primera que estoy como comprometida a que esto sea posible para mí y quiero, bueno, inspirarlas para que también cada una pues lo haga y a final de mes podamos tener una llamada también donde podamos compartir qué hicimos, qué no hicimos, qué dejamos de hacer y qué podemos mejorar para el mes siguiente. Entonces tenemos la primera o el primer bloque que es la mentalidad, ¿ok? Siempre tenemos que trabajar nuestra mentalidad día a día porque nuestro cerebro es un órgano, así como o un músculo, como lo llaman a veces los expertos, que así como nosotros trabajamos otros músculos del cuerpo para fortalecerlo, el cerebro también. Y esto tiene que ver con la mentalidad. Luego tenemos un bloque de siembra que tiene que ver con la estructura de las personas, los contactos, generar esa curiosidad a través de nuestras redes sociales. Luego tenemos un bloque de acción productiva, que es donde nosotros pues nos comprometemos a llamar o a contactar, pasar un mensajito. Cada quien pues le va a ir dando el matiz de acuerdo a su esencia, pero lo importante es hacerlo. Y luego tenemos un bloque de cierre del día, que tenemos que hacer un seguimiento profesional. Estamos bien hasta aquí, me está comentando, perfecto. Entonces, el cierre del día, seguimiento profesional y registro del volumen personal y agenda. Ay, pero es que ya yo sé que yo no tengo ninguna puntuación en el volumen personal, no sé qué. Recuerden que estamos haciendo estructuras y estamos haciendo hábitos. Yo soy la primera comprometida, de verdad, aunque sea al final del día, al final de la tarde, meternos, hacer el hábito de meternos para revisar y planificar o recordar lo que tenemos que hacer al día siguiente. Tenemos esta parte que tiene que ver con la siembra, que sería el bloque número 2, que son 2 contactos diarios, mínimo nos daría 60 al mes. Recordando que nuestra meta debería ser 100 o mantener siempre 100 activos y esa lista irla como llenando. A la larga va a ser mucho más, pero yo creo que para comenzar una estructura donde nos estamos acostumbrando al proceso, pues 2 contactos diarios estaría bien. De todas maneras, quien haga un poco más, por supuesto que esa milla extra siempre va a ser para sí mismo. ¿Ok? Entonces, 2 al día nos permite considerar que es manejable, genera confianza, porque, bueno, nos ponemos una meta, como siempre les comento, de menos a más. ¿Ok? No podemos pretender de repente volar si no sabemos gatear todavía. Bueno, o mejor dicho, correr, porque de repente volar, pues, es un poquito más complejo. Pero el tema es que no podemos ir como que avanzando a grandes ligas si todavía nosotros estamos como que dando nuestros primeros pasitos. Y también nos ayuda a vencer la procrastinación, porque la procrastinación pues comienza aquí, en la parte de la mentalidad, en la parte de nuestra cabeza. Y al nosotros ponernos como 2, uno dice, bueno, no es tan difícil. Hay otros equipos donde la meta es mucho más grande, pero quizás nosotros más adelante pues tengamos esas estructuras un poco más sólidas y logremos inspirarnos a que seamos cada vez más. Tenemos aquí el paso de conexión, que es ese primer contacto, donde yo sugería que no es que es algo sumamente formal y vamos a hacer una presentación en Zoom, no, es un toque con esa persona donde se le pregunta cómo está, de repente interesarnos por algo que estamos viendo que está publicando, que está compartiendo en sus historias, en sus estados, y todo ronda en estos 4 puntos: familia, ocupación, recreación y dinero o sueños. ¿Ok? Porque digamos que el negocio como tal, independientemente de cómo se vea, si es por venta directa o es por hacer redes de mercadeo, que son como los puntos más fuertes, tienen que ver con estas soluciones. Bienestar, la parte de, bueno, de familia, por supuesto, con el bienestar, ocupación, recreación y dinero. Entonces es como preguntar y saber qué requiere o imaginarnos qué podría requerir esta persona y nosotros generar una conversación. Pero esto tiene que ser muy natural, no podemos como que aparecer de aterrizados por allí y por eso la idea de hacer los contactos y de visualizar es sentirnos cómodas con quienes nosotros vamos a hacer los primeros contactos. Ahora bien, caso contrario sucede cuando esos contactos vienen de las redes sociales porque son ellos los que nos han abordado a nosotros. Entonces, bueno, de alguna manera no ser tan invasivos en saber y preguntar sobre su familia, relaciones, ocupación y cómo está todo, pero sí preguntarles qué les llamó la atención y por qué nos escribieron, por qué nos contactaron. Eso sería un punto de entrada para esa primera presentación, como dice allí, pero para mí es la primera conversación. ¿Ok? Y obviamente es llevar seguimiento de todo eso. Luego tenemos el paso número 2, que es una invitación a escuchar sobre el negocio.
¿ok? Esto no va a suceder con las 60. Imagínense ustedes, tocamos a 60 personas al mes, es muy poco probable que a las 60 justamente nosotros nos acepten una invitación para escuchar lo del negocio, pero las personas que nos acepten, pues aquí tenemos que tener como una estructura también para ser muy efectivos en el uso del tiempo, porque el tiempo es el recurso como que uno de los recursos que, bueno, se nos puede ir muy rápido en el día. La verdad es que a veces la agenda o las horas en el día no nos alcanzan. Entonces, la idea es tener y aprendernos esta estructura. Pero yo siempre digo que nada de esto es al caletre, esto siempre lo tenemos como que adaptar a nuestra esencia, porque finalmente nosotros somos las que conectamos, o las personas conectan con nosotras como nosotras somos. Entonces no podemos ser como unos robots por allí, dando invitación, presentando el negocio, que quizás hemos cometido esos errores al empezar, pero bueno, poco a poco vamos aprendiendo. Entonces aquí tenemos una, digamos, una estructura muy básica, la van a poder leer porque esta presentación yo la voy a compartir, este PDF yo lo voy a compartir para que lo tengamos, ¿ok? Igualmente que yo estuve anotando por aquí, por ejemplo, de la llamada que asistí ahorita, que nosotros deberíamos tener una guía, también nos vamos a comprometer a ubicar esa guía, porque cuando una persona, luego de que ha pasado todo su proceso, hay que enviarle esa guía, que nosotras pues hemos como que deliberado sobre eso, y por supuesto que mandar tareas, así como lo estamos haciendo en este momento. Pero eso ya es tema como, es un punto que lo traigo a colación porque lo acabo de anotar, pero es un punto como de otra conversación o de otra llamada. ¿Ok? Aquí tengo un poco algunos tips con respecto al manejo de objeciones. Por ejemplo, hay personas que nos van a decir que tratemos el tema por aquí rápidamente, a mí me lo han dicho. ¿Ok? Siempre les digo que por lo menos me acepten una videollamada por WhatsApp que termina siendo un poquito más de 5 minutos, 10, 15, 20 minutos, porque bueno, a medida que la persona va, o sea, yo le voy colocando como la presentación y las cosas más importantes, o sea, no hago presentaciones largas, eso es súper importante, además que le pregunto también qué es lo más importante para ella, o sea, y entonces hay como una, tengo como una lista. Eso yo lo he ido como matizando en el proceso de aprendizaje, ¿no? Como que, bueno, ¿qué es lo que más te llama la atención? Quizás ganar dinero, quizás tener más tiempo con tu familia, viajar, tener tu pensión para el futuro, o sea, cosas así. Entonces, dependiendo de lo que la persona me conteste, yo voy dirigiendo la conversación. Vuelvo y repito, es parte de este proceso de aprendizaje. No, no todo resulta en un check súper sí al final, pero me permite a mí también irme quitando como un poquito el miedo al presentar. ¿Okay? Entonces, otra es la duda de las pirámides. Bueno, ya nosotras hemos visto bastante información de que no es una pirámide, porque las pirámides en sí, cuando ingresan a las personas, efectivamente hay una inversión supuestamente, pero no reciben nada. Y aquí totalmente distinto. ¿Okay? Nosotras recibimos productos, o sea, compramos algo. Cuando hacemos la membresía, recibimos algo. Entonces ya por allí uno le quita como que esa objeción a la persona. Luego tenemos el paso número 3, hay una estructura también, que nosotros también estamos aprendiendo, ¿ok? Pero empezamos con nuestra situación. ¿Por qué? Porque empatizar con la persona. Esta presentación, por lo general, no es la presentación, la super presentación en Zoom. O sea, tenemos un primer toque que es la conversación o ese compartir con la persona como que mira cómo estás, qué bueno saber de ti. La otra parte después conversar un poquito con la parte de las preguntas for, esa de familia, ocupación, recreación, dinero. Luego tenemos esa conversación un poquito más amplia donde le estamos preguntando que si le interesaría, pues, para mejorar su situación económica, para tener más tiempo con su familia, para poder tener un plan B de nuevos ingresos, o sea, ya con esa otra conversación un poco, ya ahí tenemos como tres, ¿verdad? Con esa otra conversación un poquito más profunda, por decirlo de alguna manera, pasamos a esta que está acá. Entonces, cuando dice tu situación y empatía con su situación actual, es porque si ya venimos con una ruta de conversación de la persona y para la persona lo más importante es su familia, nosotros no vamos a venir a hablar de otra cosa. O sea, en este punto número 1 tenemos que seguir la empatía, ¿ok? Luego hablamos un poco del equipo, de cómo nosotras nos sentimos, de cómo nosotras nos apoyamos, de cómo recibimos el apoyo de personas que están arriba, ¿ok? La estructura de la parte de capacitación, que siempre estamos como que en constante crecimiento, porque eso le da como un aval de que, bueno, la persona no está entrando conmigo sola, o sea, está entrando una empresa. Y bueno, y también darle contexto de cómo es la empresa, que tiene más de 70 años, de que tiene 400 productos activos, que siempre está innovando, y bueno, todos esos números que ya nosotras de alguna manera pues lo tenemos, no es que no los tenemos que aprender de memoria, pero los tenemos allí. Este decía también lo de la empresa, bueno, ahí me fui de una vez a este número, al de la empresa, hablar un poco acerca de los productos que tenemos allí, también de las maneras de ganar. Igualmente, aquí vamos a ser muy intuitivas con respecto a cómo
le llegamos a esa persona. Ya a nosotras nos ha pasado que presentar las 10 formas de repente no es muy útil, ¿ok? Lo otro que tenemos es la solución, o sea, de cómo todo esto puede resolver su problema, porque obviamente seguimos con el interés de la persona, qué es lo que le interesa y en qué le podemos ayudar a solucionar. Y tenemos el cierre. Aquí nosotros tenemos que también ser muy suspicaces a ver cómo es la persona, cómo nos está recibiendo la información y si realmente esto es para ellos o no, ¿ok? Porque aquí también nosotros nos vamos a dar cuenta si seguimos, ¿cómo se dice esto? Invirtiendo tiempo en la persona o definitivamente no nos desgastamos, porque en eso también pues la experiencia nos va a ir enseñando, ¿ok? Aquí decimos si estás listo para comenzar o no. Yo les comentaba a las muchachas ayer que nosotras, o de lo que he ido viendo, incluso aprendiendo y escuchando, que se requieren de 5 a 7 toques, incluyendo estas presentaciones, incluyendo las conversaciones, incluyendo las saludadas, las respuestas por WhatsApp, por las redes sociales, más o menos para que la persona luego entre. Hay personas que están listas y súper claras al principio, pero hay otras que no. Entonces, bueno, pero ya nosotras con la experiencia vamos a ir descartando y tratar de que las personas que no, pues no están interesados se conviertan en clientes, ¿ok? Y enviarles, pues por supuesto, no descartarlos por completo en un próximo seguimiento, porque más adelante volvemos a, esto es como cíclico, ¿ok? Hacer un nuevo seguimiento, pero de momento quizás pudiera convertirse en cliente. Y si no, bueno, no pasa nada tampoco. Aquí está la estructura que les decía, el primer toque, el segundo, el tercero, el cuarto. De todas maneras, esto pueden hacer preguntas luego en el grupo. Por acá voy a pasar muy rápidamente en esta parte de la estrategia del plan de 500 que nos invita a tener un enfoque semanal de productos para la venta que nos ayuden a alcanzar los puntos o los BP. ¿Okay? Porque nosotras nos tenemos que mantener con 125. Entonces, de repente tú dices, ok, plan 500, de repente ahorita no me siento lista como para ponerme la meta de 500, pero bájalos y ubica por semana productos que te ayuden a alcanzar esa meta. ¿Ok? Aquí lo que vamos a hacer es como cambiar, como si fuese una parte de armar de Lego, ¿ok? Aquí dice Richera, Lowe, no sé qué, pero de repente tú dices, bueno, no, yo nada más quiero hacer mis 200 puntos, 200, 125, ¿qué productos y por semana puedo ubicar para vender? Igualmente pregunta sobre esto al grupo, ¿ok? Esta parte de las 48 horas las voy a desarrollar pues en otro momento, porque lo importante ahorita es enfocarnos en las metas de marzo que tienen que ver con esto. Vamos a dejar de compartir un momento, porque esto también se les voy a pasar. La idea es que lo tengamos impreso para nosotras poder tener a la mano esto, porque esto es lo más importante de esta reunión, ¿ok? Tener claridad sobre las metas o las actividades diarias para alcanzar nuestro objetivo del mes. Aquí van a escribir su objetivo del mes, de repente para algunas de nosotras va a ser volver a reactivarnos, volver a hacer línea activa, de repente alcanzar el 3%, o ya tengo el 3%, entonces quiero tener el 6%, ¿ok? Entonces, dependiendo de la actividad, dependiendo del objetivo, lo van a escribir aquí, para cada una va a ser diferente. Y aquí hay varias tareas diarias, ¿ok? En la medida que nosotras vayamos aprendiendo muchísimo más, esto va a estar mucho más pulido, pero la idea es que todas aquí tengamos mucha claridad sobre lo que estamos haciendo, ¿ok? Porque lo importante es, ok, ya entré, ahora ¿qué hago? ¿Qué hago este mes? Y creo que esto va a ser un buen punto de partida. Es muy probable que a medida que vayamos creciendo, las actividades se van a ir incrementando porque vamos a tener más personas, esa lista de las 100 que tenemos va a ir creciendo, entonces vamos a tener que hacer muchos más toques, muchas más presentaciones, pero ya todo va a ser un hábito, ya vamos a tener como la estructura, la base y esa agenda pues mucho más fluida. ¿Ok? Y por supuesto que en la medida que hagamos más, los resultados a nivel económico, a nivel de expansión, a nivel de oportunidades y de conexión con otras personas, pues también serán más, que es lo que yo confío y lo que quiero para mí y lo que quiero para ustedes. Entonces, por aquí voy a compartir esto en el grupo y bueno, algunas cosas que están allí que de repente pasé muy rápido, créanme que las vamos a ir desarrollando poco a poco porque la idea es que estemos como que así como súper pulidas en esto, pero sabiendo que, o teniendo la humildad siempre de que no lo vamos a saber todo completamente, siempre va a haber algo nuevo que aprender y eso es lo bonito de este proceso. Así que bueno, yo me despido por acá, voy a compartir esta presentación, la voy a subir para mandarles un link para que la puedan ver entonces y repetir cuantas veces sea necesario para hacer también pues el feedback en el grupo sobre la misma.